solo en Fouetté, el lugar en donde podemos ver la música y escuchar la danza, con Liliana Mascareñas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Soy Liliana Mascareñas y como cada viernes le agradezco su compañía y le doy la bienvenida a Fouetté, este espacio de Opus 94 en donde podemos ver la música y escuchar la danza. Hoy les voy a presentar uno de los grandes ballets de gran tradición, de los más reconocidos de la historia de la danza clásica. Se trata de El Corsario, una historia que nos transporta a la Grecia en la época del dominio del Imperio Otomano. Y es una historia además que tiene pues todos los elementos que eran necesarios para atraer al público. Había raptos, enamoramientos, desembarcos, peleas, desencuentros, traiciones, en fin, una historia complicada, ¿no? Con muchos momentos de tensión. La versión que les voy a presentar hoy es una versión muy reciente, con un giro pues modernizado, y es producto de la creatividad de Kader Belarbi, un bailarín francés que fue estrella de la Ópera de París y que actualmente es el director del Ballet del Capitolio de Toulouse. Y en 2013 él decide retomar esta historia del Corsario, dándole como una pulida más acorde a nuestra época. El Corsario, en su versión inicial, se presentó por primera vez con el Ballet de la Académie Royale de Musique en París el 23 de enero de 1856. El libreto de esta obra estuvo a cargo de Jules-Henri de Saint-Georges y Joseph Massillier, que también era el coreógrafo, por cierto. Inspirada en un poema de Lord Byron, El Corsario, escrita en 1814, la historia pues tenía todos los ingredientes románticos que eran susceptibles de seducir a los libretistas de ballet del siglo XIX. Y como les decía en un inicio, pues bueno, hay momentos de mucha tensión y todo esto está envuelto en un marco exótico que se hizo famoso por los cuadros de Delacroix y además pues la historia presentaba a un héroe que en ese momento era perfectamente romántico. La versión clásica tradicional que conocemos, la que llegó a nuestros días, tenía esta coreografía original de Joseph Massillier y música de Adolphe Abam, y es un ballet presentado en 3 actos. Sin embargo, como quedó un poco en el olvido y con el paso del tiempo esta versión llegó a Rusia, así que las producciones modernas, si bien están totalmente basadas en esta coreografía de Massillier, derivan de los remontajes hechos por Marius Petipa para el Ballet Imperial de San Petersburgo, en donde primero tuvo oportunidad de bailar en la versión de Massillier como bailarín y ser asistente además en los ensayos, y entonces él decide hacer pues su versión para pues darle también como un pequeño giro a la historia, a la línea dramática y a la coreografía, y es pues la versión que más se baila o la que conocemos cuando vemos anunciado un corsario en cualquier compañía del mundo. Es basada en el original de Massillier, pero en la versión remontada de Marius Petipa. Este corsario de Massillier fue creado principalmente para los talentos de la famosa bailarina italiana Carolina Rosati, quien era la prima bailarina reinante en la Ópera de París. El papel de Conrad, o el corsario, que no tenía danza en el montaje original de Massillier, ese es uno de los cambios que hizo Petipa. Bueno, este papel del corsario fue creado para Domenico Segarelli. A pesar de que Segarelli era un buen bailarín, fueron más bien sus habilidades como mimo las que le consiguieron los varios papeles que creó en la ópera. Y no sería sino hasta muchos años después, y gracias a Petipa, que el papel de Conrad, el corsario, incluía danza, además de la pantomima. Como es frecuente con las grandes obras dancísticas, el corsario ha sido objeto de muchas revisiones a lo largo de su amplia y compleja historia escénica, con varios montajes en Rusia. Principalmente tenemos los montajes de Jules Perrault en 1858, por supuesto los que hiciera Marius Petipa, el primer montaje y varias revisiones que hizo a este en 1858, 1863, 1868, 1885 y la versión definitiva de 1899. También Alexander Gorsky hizo su versión, Agripina Vaganova, Piotr Gusev, Konstantin Sergeyev y hasta el mismo Yuri Grigorovich ya en 1994. Y en el 2007, después de muchos años de abandono, el corsario es Alexei Ratmansky, siendo director del Teatro Bolshoi, que hace
una nueva versión para pues darle vida nuevamente a esta historia. En cuanto a la música, les puedo contar que entre la mitad y finales del siglo XIX, la partitura original de Adolphe Adam adquirió una cantidad sustancial de música adicional, y para inicios del siglo XX, la partitura incluía contribuciones de 6 diferentes compositores, entre ellos Cesare Pugni y Riccardo Drigo. Bueno, hay otra serie de compositores, no en todas las versiones están los créditos, pero fundamentalmente los principales compositores de los cuales se añadía música eran Pugni y Drigo. Y siguiendo pues con las historias de hacer remontajes, de hacer versiones diferentes, es que Kader Belarbi decide en el 2013 ofrecer esta obra con su ballet del Capitolio de Toulouse. Para empezar, entre los varios cambios que hizo, Belarbi se alejó del argumento de Lord Byron, que fue el que tomó Massilier para su Corsario de 1856, y además, con la colaboración de David Coleman, el director de la Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse, reorquestó y recreó la partitura de Adolphe Adam, incorporándole además fragmentos de Massenet, de Sibelius y de Arensky. El resultado es pues un hermoso mundo de bailarinas egipcias, odaliscas, peris, de corsarios, bueno, hasta derviches y otros genízaros y soldados que se persiguen o se seducen sobre un fondo muy depurado, esencialmente luminoso y justo con las indicaciones o insinuaciones de palacios o de costas o de elementos de una habitación, y todos los bailarines están ataviados con espléndidos vestuarios hechos por Olivier Blériot, quien hace una alianza maravillosa de destellos, opulencia, líneas atractivas y ligereza, sin que esto sea una visión recargada e incluso sin que nosotros sintamos que toda la ornamentación del vestuario le estorba a los bailarines. Es como un estilo oriental, pero minimalista, sin perder, por supuesto, los detalles de bordados, de gasas o de joyas. Para Kader Belarbi, el desafío de hacer este corsario era enorme, porque tenía que llevar a escena y hacer la coreografía de este ballet, que es un gran ballet académico, con un ensamble de nada más 35 bailarines, que son los que forman parte del ballet del Capitolio. Esto pues parecía una locura, pero logró hacerlo extraordinariamente bien, y para llegar a esto, este bailarín estrella de la Ópera de París, pues lo que hizo fue como barrer todos los detalles que saturaban la obra y que impedían como una lectura o una comprensión clara de la narración. Quitó muchos aspectos de la intriga y reescribió el libreto, concentrando su coreografía sobre todo sobre una pareja de bailarines principales, que son el corsario y la bella esclava. Aquí, para darle una línea como más clara a las intrigas, incorpora un personaje nuevo, que es la concubina favorita del sultán, quien va tejiendo todas las complicaciones y los dramas que suceden en la historia. Entonces siempre podemos asociar la imagen y la danza de esta concubina favorita con los momentos en donde va a haber un hecho de traición, o donde el sultán va a buscar venganza, o donde hay sufrimiento en los personajes. Y la escenografía es formidable. Esta es obra de Sylvie Olivet. Son líneas muy puras, el escenario tiene una iluminación como blanca, azulosa en general, y solamente hay elementos que nos van trasladando de un lugar a otro. Por ejemplo, hay 2 pilares blancos que se ven muy ligeros, que están en una parte del escenario, dándonos a entender que estamos en la plaza del mercado, donde además nada más hay suspendida una velaria de gasa para darle este ambiente de plaza. Y como es tan ligero el material con el que están hechos los elementos de la escenografía, se levantan como por arte de magia, ¿no? También dándonos una sensación de suavidad y de ligereza. Entonces, si vamos a cambiar del mercado al harén, por ejemplo, estas columnas blancas suben ligeramente, mientras que la velaria de gasa parece como que se desvanece en el espacio, ¿no? La sueltan de las cuerdas, cae, se hace bola y la atrapan los bailarines, pero es un efecto como de disolverse. Y siempre tenemos este fondo como blanco, gris, azul, que nos da un ambiente como de un sueño también. Y con este fondo, con esta iluminación, destacan mucho los colores del vestuario: rojos normalmente para el corsario y la bella esclava, azules pastel, verdes profundos, azul índigo,
que vemos entre la gente que se encuentra en el mercado y el blanco puro de las odaliscas que forman parte del harem. Otra estrategia que desarrolló Belarbi para poder hacer este gran ballet con sus apenas 35 bailarines fue hacer que los artistas estén prácticamente todo el tiempo invertidos en esta coreografía. Están siempre en movimiento, tienen mucha presencia escénica y las escenas hacen que normalmente haya acción en todos los rincones del escenario, lo que nos hace sentir, ¿no?, que con su presencia estos bailarines pues logran abarcar todo este espacio. Parece como si los bailarines se multiplicaran a través de las danzas y justamente también gracias a la ligereza y lo sencillo de la escenografía, que no se come al grupo de bailarines. Y a pesar de que Kader Belarbi incorpora a esta coreografía pues movimientos un poco más contemporáneos, es danza pura clásica con pues la perfección que requiere, por ejemplo, el gran pas de deux final, este pas de deux del Corsario tan famoso que fue lo que incluso durante todos los años que el ballet estuvo en el olvido se bailaba, el pas de deux final, en donde pues hay una magnífica variación masculina y la variación femenina pues es seductora y dulce a la vez. Esa parte está prácticamente intacta, muy limpia de técnica, y pues así como Belarbi decidió que David Coleman reorquestara la música para darle un aire un poco más moderno, para quitarle como lo que nos hacía ruido y se interponía entre la historia y el espectador y la danza, pues también hacía su coreografía, le hace líneas más puras para que podamos como sentir más a profundidad a los personajes. Incluso cada personaje tiene como su estilo de movimiento para que podamos identificar su paso por el desarrollo de la historia. Y así pues vamos a comenzar, vamos al primer acto. Este ballet de Belarbi está hecho solamente en 2 actos y 6 escenas. Y vámonos entonces a una plaza del mercado. Aparecen estos 2 pilares blancos que les había contado con la velaria y vamos viendo como una multitud de curiosos deambula por esta plaza a donde han llegado para presenciar la subasta de nuevas esclavas. Y ahí pues de techo en techo llega saltando el corsario, que es como el jefe de la banda de piratas, vestido con simples ropas, que es pues el clásico pantalón un poco abombado rojo con camisa roja y con la cabeza cubierta con un paliacate rojo. Y él pues saluda ahí a la multitud que se ha reunido en esta plaza. Por la parte trasera del escenario vemos entrar un dosel, una media cortina que está sostenida por unas varas, es una tela que rodea estas varas, que nos deja ver nada más los pies de los que van adentro y viene pues empujada y escoltada por un grupo de soldados. Bajo este dosel está el sultán, que es un hombre de presencia imponente, tiene un largo caftán azul cielo, con un turbante adornado con joyas y tiene encima una capa amarilla y tiene un gesto muy adusto y viene acompañado pues de su favorita, de su concubina favorita y el resto de su corte. La favorita, como es este personaje que nos va a llegar a la intriga, está muy bien definida desde su vestuario. Tiene un vestido rosa, largo, con mangas anchas pero como en diamante y tiene un faldón rosa con dorado también abajo de este vestido, pero lo que la distingue es que tiene un turbante azul todo bordado en dorado y un tocado cónico un poco como un cuerno que también tiene una serie de listones dorados haciendo como una espiral alrededor de este cono y pues es como un símbolo, ¿no?, de esto, de la agudeza de esta mujer que va a cambiar el curso de la vida de muchos personajes en esta historia. El mercader de esclavas hace pasar a todas las chicas, vienen veladas, están vestidas pues generalmente todas con pantalones bombachos y unas blusas que dejan el vientre descubierto y todas tienen un largo velo que las va cubriendo. El sultán empieza a ver a las chicas no muy convencido y queda deslumbrado por la más misteriosa de ellas, que bajo este velo podemos ver que tiene un atuendo rojo. Pero casualmente esta joven tan misteriosa también ha atraído la atención del corsario. Sin embargo, el mercader de esclavos se niega a desvelarla en público y pide por el contrario una suma astronómica por ella al sultán, quien pues ya
preso de ese deseo de conocer el rostro de la mujer misteriosa, acepta pagar lo que le pide el mercader. La favorita, por supuesto, pues se pone celosa, siempre siente amenazada su posición de favorita,